Bueno, Armando, vamos por orden porque uno es 6 de octubre y el otro es el 2. Pues vámonos por el 2 de octubre. Pues. Don't forget. No se olvida. No se olvida el 2 de octubre. A ver, platícanos. Sí, claro, definitivamente creo que es una fecha nacional que debemos llegar a recordar. Para 49 años. 49 años ya. Yo en aquella época estaba en la secundaria. ¿No habías nacido? No, ya. ya. Estaba en la secundaria. Y precisamente, pues, son fechas memorables. Nos hemos dedicado a describir, a analizar la historia, pero también la historia contemporánea es importante, ¿no? Porque, como en mi caso, siendo adolescente, un niño en aquella época, pues hemos llevado un desarrollo profesional y demás, y hemos vivido aquí en el país y sabemos precisamente de lo que somos ahora, cuál es nuestro pasado y demás, ¿no? Y analizando México en los 60, va a ser muy importante porque las condiciones internacionales y nacionales eran diferentes ahora para entenderlo, ¿no? Así es. Estábamos en el entorno de la Guerra Fría, México en esa época tenía un liderazgo a nivel continental interesante, todo Sudamérica estaba lleno de regímenes militares y demás, y sobre todo en aquellos tiempos México se había ganado la designación de que fuera el primer país latinoamericano en que celebrase las Olimpiadas. Era un motivo de orgullo, insisto, yo siendo niño y demás, ya después de los sucesos del 68 tan trágicos y demás, a los pocos días andábamos en la conmemoración de las victorias olímpicas y demás. Eso en mis recuerdos personales o demás, ¿no? No se debe de olvidar esa fecha, hay que analizarlo y más ahora como historiadores, pero por la brevedad el tiempo y demás, yo quisiera hacer una referencia, revisando los acontecimientos culturales que había en aquella época, pues era una etapa muy, muy interesante porque el cine mexicano había pasado en el caso de el cine, había pasado de una manera épica, el cine de oro de los 40 y demás. Al empezar los 60, que ya empezaba el cine en blanco y negro, pues era más bien a Mauricio Garcés, eran esos cines, que sin que fuera malo, estaba todo destinado como al entretenimiento. Creo que revisando las mejores películas que hubo en aquel tiempo, pues fueron los Caifanes, ¿no? Hubo un intento también de la televisión. Las Caifanes son donde sale Carlos Monsiváis, sí, ¿no? Exactamente, sí, vestido de Santa Claus. De Santa Claus, que le queman su barba y todo sí, cómo no. Era una manera también de decir, bueno, ya es un México urbano y demás, y salió también era muy interesante porque ya también los guiones, los ancianos literatos y demás, iba a marcar otra etapa, ¿no? También en cuanto a la televisión, los noticieros se manejaban con boletines de prensa, pero hubo un intento también muy interesante, el del carruaje. El carruaje, esa telenovela de que había funcionado toda esa idea de la muchacha pobre que se enamora del amigo rico que ha seguido haciendo eso, pero el hecho de poder ver personificado a Benito Juárez y todos esos personajes, creo que fue algo muy interesante para la época. Eso en cuanto a la cuestión particular, comercial, pero también hemos de decir que México fue un país con las Olimpiadas que unos años antes se establecieron las Olimpiadas culturales, un poquito lo que iba a ser previo al Festival de Guanajuato y demás, y México en la música tuvo la oportunidad de traer a Duke Ellington y a Dave Brubeck. Incluso el quinteto de Dave Brubeck no solamente actuó en Bellas Artes, sino también estuvo en la ciudad de Puebla. Al año siguiente, en el 69, se inaugura la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en la Ciudad de México y demás, y emblemáticamente para el rock o la música pop, el 68 va a marcar el inicio de un grupo musical, el Treason in My Man, y es el nacimiento de Alejandra Guzmán. Eso lo voy a decir porque no necesariamente quiere decir que el entretenimiento es parte de la cultura común, conocimiento generalizado, sino tiene que ver con algunos gustos, pero en esa revisión era más o menos lo que había en aquella época, ¿no? Y posteriormente, ¿qué pasó después del 68? Hubo un análisis de que cuando se veían las fotografías de las marchas de los estudiantes en aquella época, predominaba Marx, Lenin, el Che, Fidel Castro, y no se veían mucho los héroes mexicanos, ¿no? Entonces, las autoridades en aquella época hicieron ese análisis y curiosamente ya en la época de Echeverría y siendo su hermano el director del cine mexicano, empezó una época interesante para el cine nacional que fue la producción de películas otra vez con temáticas históricas. Y eróticas también, ¿no? Las ficheras y todo eso. No, pero eso fue un poquito más tarde, en lo que refiere... Los 80, ¿va? Sí, porque por ejemplo se hacen las películas de Viva Zapata, Zapata está en Chinameca, Campaña
campanas rojas, toda una serie de RIS México insurgente, con esa idea, ¿no?, de que los muchachos no vieran hacia los héroes extranjeros, sino que volvieran aquí en México. Había un gran material y demás, pero ya estábamos en la globalización y ya fue otra cosa, ¿no? También en la literatura, por ejemplo, La noche de Tlatelolco, que sigue siendo un bestseller, y también es una obra que desafortunadamente para la provincia no hubo mucha actividad así rimbombante, porque todo estaba dirigido hacia la Ciudad de México y demás, pero aquí sí quisiera hacer hincapié que, por ejemplo, en esos años, una de las grandes aportaciones en Veracruz, para mi punto de vista, y además, aparte porque tuve la oportunidad de ver toda esa colección, esta revista de La Palabra y el Nombre va a ser muy interesante, porque va a ser el referente de las entidades al hacer un buen trabajo intelectual, universitario, en un tiempo en que se conjuntaron muchas plumas, que hubo grandes oportunidades y que se van a atacar todos esos temas de historia contemporánea y demás. Perfecto. Muy a grandes rasgos sería, digamos, como el collage, como la oferta que hubo en aquella época, independientemente de ya las producciones extranjeras y demás, pero en una radiografía más o menos rápido, eso era una cronología de acontecimientos de que tenían que ver con la cultura previo y de posterior al 2 de octubre. Así es, bueno, pues es muy interesante. Vamos a continuar en un momento porque no nos va a dar mucho tiempo, pero vamos a hacer algunas reflexiones a este respecto. Y por ejemplo, con La Palabra y el Hombre vamos a invitar a Jaime Velázquez, que estuvo colaborando con Octavio Paz y que es parte de esta historia. Vamos a regresar en unos momentos, amigos, no se nos vayan. Recuerden que están en Nación Veracruz, 500 años y más. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso en la sección Veracruz, puerta y puerto de México, que es otorgada, por supuesto, en patrocinio por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, a quien les mandamos un afectuoso saludo. Y por supuesto también al delegado del Instituto de Antropología e Historia, Esteban Rodríguez, que nos está escuchando y está siempre muy atento. Antes de pasar con Julio, estamos haciendo fuera del aire una reflexión aquí con mi amiga Yasmín y con Gladys, acerca de que por su edad, que los chicos que casi son millennials, que ahorita ya tienen 18 o 20 años, pues ya no les tocó todo esto, Armando, y que a lo mejor en el imaginario colectivo pues no comprenden que precisamente la Guerra Fría pues esa guerra de baja intensidad, y que en algunos lados sí existía como tal, entre Occidente y el Oriente, o sea, la Unión Soviética en aquel entonces, lo que hoy es Rusia, y los Estados Unidos. Y en ese contexto pues era ideología, era una guerra ideológica en la cual el comunismo prevalecía en las figuras, por supuesto, de Marx, de Lenin, y en su momento, por supuesto, de Che Guevara, ¿no? Que más que nada el Che Guevara como ideólogo pues era más una figura de lucha, ¿no? En Cuba. Y en ese contexto pues tener, imagínense, amigos que nos están escuchando, tener una camisa, tener algún símbolo comunista, como ahora podemos salir con una playera del Che Guevara y es algo de moda. En 1968 pues ibas aquí en Veracruz se le llamaba Julia los carros de la policía. Creo que también en México había las Julias, ¿no? Uh-huh. Y así es. Entonces creo que en programas posteriores vamos a ir analizando los contextos históricos, porque muchas veces nosotros damos por sentado que entendemos y que los amigos que nos están escuchando entienden a la perfección esta parte, y hay muchos jóvenes que por supuesto no comprenden qué pasaba en ese tiempo, ¿no? Que es diferente a las libertades que hoy se disfrutan, y que podríamos hacer una analogía a lo mejor con una figura como lo fue Osama Bin Laden. Si tú ahorita sacas una fotografía de este señor, pues también vas a ser mal visto, ¿no? Como si estuvieras apoyando a ciertos grupos. Lo mismo pasaba en para hacer una cuestión de análisis, ¿no? De comparativa, podríamos decir eso, ¿no? Es como si ahorita sacaras una playera con esos estampados, es lo mismo que sucedía en 1968. ¿No crees, Armando? Pues sí, más o menos eso podría ser, digamos, una línea de lo políticamente correcto, incorrecto. Así es. Bueno, pues vámonos con Julio Hernández, Julio de Jesús Hernández. A ver, Julio, platícanos de esto tan interesante que nos traes. Sí, bien, Fernández, por favor. Perdón, Fernández. Sí, buenos días. Miren, uno de los temas
por demás interesantes que nos puede mostrar incluso a los chicos en la escuela por la edad que tengan acerca de la importancia de Veracruz en la historia. Va a ser pues esto que se va a llevar a cabo el 6 de octubre de 1962, que es la llegada del fuego olímpico a Veracruz. Este tema yo lo abordo en los trabajos que hacemos desde difusión y comunicación educativa, porque en el taller que tenemos, que se llama Un Museo en mi Escuela, tenemos una pieza muy importante. Esta pieza que hoy he tenido el gusto de traer aquí, es un brasero mexica. Este brasero mexica fue usado en Veracruz para pebetero de ese fuego olímpico que llegaba. Quiero hacer rememoria así breve cómo esta festividad inicia desde el 23 de agosto. Desde el 23 de agosto se lleva a cabo el fuego, la creación del fuego allá en Olimpia. La actriz María Moxoliu es quien se encarga de esta, con unas bellas jóvenes acompañadas, todo un ritual que se lleva a cabo. De ahí la actriz lleva el fuego al templo de Hera. Después, en la explanada del templo de Zeus, se interpreta el himno nacional mexicano y el himno nacional griego. Y ahí los dos representantes, como el del Comité Olímpico griego y el mexicano, van a iniciar este trayecto del fuego hasta acá. Lo van a llevar primero hacia Pirgos, ya como una antorcha. Después va a pasar por diferentes lugares importantes de Grecia, Pirgos, Amalia, Patras, Aigón, Kiluastrón, Kiato, Corinto, Megara y Eleusis. Después finalmente al Panateneo de Atenas. Todos esos lugares por donde pasó el fuego olímpico se hicieron guardias de honor muy interesantes. Después el recorrido, que quiero aquí marcar algo muy importante. Este recorrido de la antorcha buscaba significar la universalidad de los ideales helénicos y vincular la cultura americana y grecolatina a través de la ruta del descubrimiento de América. Okay. Por eso todo este recorrido va a ser el fuego olímpico por los lugares importantes que se relacionan con el tema del descubrimiento de América, que es interesantísimo. Toda esta actividad se llevó a cabo, iban uniformados ya los atletas con el uniforme que le dieron desde México el Comité Olímpico Organizador, que llevaba al pecho el logotipo de México 68. El 24 de agosto el fuego olímpico abandona Atenas, después va a ir hasta Génova, después va a llevarse a cabo un homenaje a Cristóbal Colón frente a la casa donde él nació ahí en Génova, en Italia. Después va a pasar a Barcelona, después va a ir a Madrid, finalmente a Sevilla y después va a llegar al donde desembocan el río Tinto y Odiel en el Océano Atlántico y se lleva a cabo algo interesante. El último relevista que lo va a sacar, por así decir, de Europa, aunque después va a pasar a Islas Canarias, es un hombre que se llamó Cristóbal Colón Carvajal, descendiente directo del gran almirante genovés Cristóbal Colón. Él es el relevista que finalmente saca el fuego de ahí y a través de la corbeta Princesa, una nave que el gobierno español dispuso para el traslado, va a llegar hasta San Salvador, aunque hace una escala en las Islas Canarias, como les decía. Finalmente llega a San Salvador, que es el lugar donde va a llegar Hernán Cortés. Y el continente americano, hay algo interesante. En San Salvador, que ya es América, se va a usar por primera vez como pebetero esta pieza. Que se hicieron varias réplicas. El primero se va a usar en San Salvador. Ahí se va a hacer una ceremonia, se va a usar esta pieza, el brasero, y es encendido el fuego ahí. El brasero de Tlatelolco, aquí quiero mencionar la importancia de él. Primero que nada, estos braseros fueron encontrados en la Ciudad de México durante las excavaciones para la cimentación del conjunto habitacional Tlatelolco. Fueron descubiertas grandes ánforas de barro cocido, después se dirá que es cerámica por la finura con que están elaboradas,
Los investigadores las identificaron como braseros que los mexicas utilizaban para depositar ahí el fuego ritual, posiblemente dedicado a Quetzalcóatl y a Xiuhtecutli, deidades tutelares de los pueblos del altiplano. La original es de cerámica, data del periodo posclásico tardío, que es de 1325 a 1521 después de Cristo. Estas piezas que van a ser usadas como pebeteros se van a usar en Veracruz, como lo mencionaba. Son varias las piezas que se hacen y es muy interesante ver el recorrido ya en Veracruz. De San Salvador va a avanzar hacia lo que es Veracruz ya, el fuego, la llama, a bordo del cañonero Durango de la Marina Mexicana, en ruta hacia Veracruz, donde va a llegar el 6 de octubre de 1968. Va a llegar a Veracruz acompañado y escoltado este cañonero Durango por el cañonero Querétaro. Finalmente, antes de llegar a Veracruz, 17 nadadores. Hacen relevos de 50 metros cada uno y finalmente conducen la antorcha hasta el muelle de la Armada. Se habla de 70,000 personas en el muelle de la Armada y se habla de que todo, por así decirlo, el mundo tenía los ojos puestos en Veracruz. Así es, bueno. Esa es la gran relevancia de esta pieza. Si hay espacio, continúo breve. No, ya nos tenemos que ir, pero ¿sabes qué, Julio? Yo creo que vamos a hacer ahí un huequito en tu agenda para que nos sigas platicando todo esto, porque, bueno, vamos a invitar a los amigos que hayan estado en ese momento en el muelle de la Armada de México cuando se desarrolló esto y que tengan algún documento, alguna foto, pues que nos las compartan para que nosotros a su vez pues las demos a conocer, ¿no? Entonces, Julio, te agradezco muchísimo, no dejes de venir. La verdad nos has dejado otra vez así con la boca abierta. Yo estoy muy emocionado porque nada más de ver esta pieza y de aceptar realmente que yo la veía ahí en los Bajos de Palacio o la veía ahí en el Parque España, que ahí estaba, pero no ubicaba yo exactamente, nunca me puse realmente detenidamente a explicarme qué era, ¿no? Entonces ya lo sabemos. Sí, es el trabajo en las escuelas, llevarles la información. Sí, vamos a seguir, vamos a apoyarlos. Saben que cuentan con Fundacrover y con RN Más Noticias, con todo el equipo. Y bueno, Armando, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo regresas? ¿Hasta el viernes? Hasta el viernes. Bueno, pues hasta el viernes. Bueno, amigos, a todos. Pues muchas gracias. Esto fue Nación Veracruz. Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.